En el año 1487, desde el nacimiento de Cristo, en las tierras bávaras, entre las laderas de las montañas y los bosques frondosos, comenzaron a ocurrir acontecimientos de los que los lugareños preferían hablar en voz baja y solo a la luz del día. Los granjeros de las aldeas situadas al pie de los Alpes encontraban por las mañanas los cuerpos mutilados de su ganado. Ovejas, cabras y a veces terneros jóvenes aparecían destrozados con tal crueldad que incluso los campesinos más curtidos apartaban la vista de aquel espectáculo. Las heridas de los animales no se parecían a las huellas de los dientes de un lobo o un oso. Las profundas marcas desgarradas formaban líneas paralelas, como si hubieran sido causadas por garras de un tamaño nunca visto, y en las pieles había perforaciones que solo podían haber sido causadas por los afilados colmillos curvados de un depredador desconocido en la zona. Los registros eclesiásticos de la época conservan escasas menciones de algo que los aldeanos llamaban el demonio del bosque. El sacerdote de la aldea de Oberammergau, el padre Heinrich, anotaba en el libro parroquial breves notas sobre la bendición de las granjas que habían sufrido pérdidas a causa del depredador nocturno. A finales de octubre de ese año, se habían acumulado más de 20 anotaciones de este tipo. El monje describía el miedo que se había apoderado de los feligreses, pero se abstenía de emitir sus propios juicios sobre la naturaleza de la amenaza. Su última anotación, fechada a principios de noviembre, quedaba inconclusa. En aquella época, las estribaciones alpinas eran un reino de naturaleza salvaje, apenas tocado por el hombre. Los densos bosques de abetos descendían por las laderas casi hasta los pueblos, y solo los estrechos senderos y los escasos claros rompían la pared verde. Los campesinos vivían en granjas aisladas. Cada familia cultivaba su parcela y pastaba el ganado en los prados de montaña. En otoño, cuando los días se acortaban y el viento frío comenzaba a arrancar las últimas hojas de los árboles, la gente se esforzaba por terminar todas sus tareas antes del anochecer. Lo que trajo consigo la oscuridad ese año les obligó a trancar las puertas mucho antes de la puesta de sol. El primero en sufrir fue Joseph Meyer, cuya granja estaba más cerca que las demás del límite del bosque. La mañana del 21 de octubre encontró 3 ovejas muertas en el borde del corral. La valla de madera estaba rota, como si un cuerpo pesado se hubiera abalanzado sobre ella desde arriba. Joseph llevaba 10 años criando ovejas y conocía todos los peligros de aquellos lugares. A veces bajaban lobos de las montañas, los osos destrozaban las colmenas y los linces se llevaban las gallinas. Pero lo que vio aquella mañana no encajaba en ninguna de las imágenes habituales. La lana de las ovejas estaba arrancada en grandes jirones, dejando al descubierto la carne desgarrada. La sangre empapaba el suelo a varios pasos alrededor de cada cadáver. Joseph se agachó junto a la oveja más cercana y vio 4 profundas hendiduras en su costado, que iban desde la columna vertebral hasta el vientre. La distancia entre las marcas de las garras era de unos 7 centímetros. Ningún animal conocido por él tenía una pata de ese tamaño. El cuello del animal tenía 2 perforaciones a ambos lados, como si el depredador se hubiera aferrado a su presa con los dientes para mantenerla en su sitio. El diámetro de cada perforación superaba el grosor del pulgar de una mano masculina. El granjero levantó la cabeza y examinó el suelo alrededor del corral. Las lluvias de octubre habían ablandado la tierra y en ella se veían las huellas. Joseph distinguió las huellas de las pezuñas de sus ovejas y de sus propias botas, pero entre ellas se veían otras huellas. Iban desde el bosque hasta el corral y viceversa. Cada huella tenía una forma extraña, como si combinara varias patas diferentes al mismo tiempo. La parte delantera recordaba la huella de un ave grande con 3 dedos garraudos y separados, y la parte trasera se parecía a una pezuña bifurcada, solo que más pequeña que la del ganado doméstico. La huella medía casi 1 pie de largo. Joseph se enderezó y se pasó la mano por la cara. A pesar del frescor de la mañana, le brotó sudor en la frente. Había vivido en esos lugares toda su vida, 42 años, y nunca había visto nada parecido. El hombre regresó a la casa y sacó de la pared una vieja ballesta que le había dejado su padre. El mecanismo estaba oxidado y la cuerda necesitaba ser reemplazada. Pero Joseph se puso a limpiar el arma.
eliminando metódicamente los restos del paso del tiempo. Al mediodía ya había instalado una nueva cuerda y comprobado el mecanismo de disparo. La ballesta volvía a estar lista para disparar. Esa noche, Joseph no durmió. Se sentó junto a la ventana de su casa, con la ballesta cargada en las rodillas, y observó el corral, donde las ovejas que quedaban se movían inquietas en la oscuridad. La lámpara de queroseno ardía sobre la mesa detrás de él, proyectando una tenue luz sobre las paredes encaladas. La esposa del granjero yacía en la cama, cubierta con 2 mantas. Aunque la estufa calentaba suficientemente la casa, ella no hacía preguntas, pero Joseph sentía su miedo, denso y palpable, que llenaba el estrecho espacio de la habitación. El reloj dio la medianoche. Las ovejas se callaron de repente. El silencio se apoderó de la granja, solo interrumpido por el crepitar de la leña en la estufa. Joseph se enderezó en la silla, mirando fijamente la oscuridad fuera de la ventana. La luna se había ocultado tras las nubes y la visibilidad era casi nula. Solo distinguía las vagas siluetas de la valla y la masa más oscura del bosque al fondo. Entonces oyó un ruido. Al principio el granjero pensó que era el viento entre las ramas, pero pronto se dio cuenta de su error. El sonido provenía del suelo, más allá del límite del territorio iluminado. Algo se movía entre los árboles, rompiendo las ramas secas bajo su peso. El movimiento era irregular. A veces se detenía y otras se reanudaban. Joseph levantó la ballesta hasta el hombro, apuntando en dirección al ruido, pero no pudo ver el objetivo en la oscuridad total. Las ovejas balaron presas del pánico. Los animales corrían por el corral, apiñándose en una esquina, lejos del lado que daba al bosque. Joseph oyó cómo la valla crujía bajo la presión. Algo golpeó los postes de madera con tanta fuerza que las tablas se doblaron hacia adentro. El granjero se puso de pie de un salto. La ballesta tembló en sus manos. Quería salir corriendo, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. Al instante siguiente, las nubes se dispersaron y la luz de la luna inundó el patio. Joseph lo guió. La criatura estaba de pie sobre sus patas traseras, apoyando las delanteras en el borde superior de la cerca. Era más grande que un lobo, pero la forma de su cuerpo no se parecía a la de ningún animal conocido. Su silueta parecía estar compuesta por partes incompatibles. En la cabeza se veían cuernos curvados, como los de una cabra montés, pero más delgados y afilados. A la espalda de la criatura se erigían 2 alas cubiertas de plumas, demasiado pequeñas para volar, pero lo suficientemente grandes como para ser visibles. El hocico era alargado, como el de una liebre grande, pero la boca estaba desencajada y mostraba hileras de dientes afilados, nada propios de un herbívoro. La criatura giró la cabeza hacia la casa. Joseph se encontró con su mirada. Sus ojos reflejaban la luz de la luna con un brillo amarillo, inhumano y desprovisto de toda inteligencia. En ellos solo se leía un deseo hambriento. El granjero apretó el gatillo. El perno salió disparado del arco con un chasquido sordo, surcó el aire y se clavó en la valla de madera a 1 centímetro de la cabeza de la criatura. La criatura retrocedió, emitiendo un sonido que parecía a la vez un gruñido y el graznido de un pájaro nocturno. Saltó al suelo y desapareció en la oscuridad del bosque con tal rapidez que Joseph apenas pudo seguir su movimiento. Por la mañana encontró nuevas huellas. La criatura se había acercado al corral 3 veces durante la noche, dando vueltas alrededor de la granja. En un lugar, se levantó sobre sus patas traseras y dejó arañazos de garras en la pared del granero, a casi 2 metros del suelo. La profundidad de las marcas alcanzaba medio centímetro en la madera. Joseph pasó los dedos por las marcas y sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Al mediodía de ese día, enganchó el carro y se dirigió a la granja vecina, propiedad de Werner Schmidt. Los 2 hombres se conocían desde la infancia y a veces se ayudaban mutuamente en las tareas pesadas. Werner recibió a su invitado en la puerta y Joseph notó de inmediato que su vecino tenía el rostro demacrado y ojeras. Entraron en la casa y Werner sirvió 2 jarras de madera con sidra de manzana casera.
Werner le contó que 2 noches antes había perdido 4 cabras. Las encontró por la mañana detrás del cobertizo, destrozadas hasta quedar casi irreconocibles. Él no vio nada, solo oyó ruidos extraños al caer la noche. Un grito parecido al de un búho, pero más prolongado y agudo, provenía del bosque. El perro de Werner, normalmente valiente y dispuesto a lanzarse sobre cualquier depredador, se escondió debajo del porche y se negó a salir ni siquiera para comer. Joseph describió lo que había visto la noche anterior. Werner escuchó en silencio, girando la jarra entre sus manos. Cuando terminó el relato, se quedó sentado inmóvil durante un largo rato, mirando por la ventana. Finalmente dijo que su abuelo, fallecido 20 años atrás, había mencionado algo similar en una ocasión. El anciano lo llamaba Wolpertinger y afirmaba que la criatura habitaba en los rincones más recónditos del bosque, lejos de las viviendas humanas. Según su abuelo, el Wolpertinger solo aparece en inviernos especialmente fríos, cuando escasea su presa habitual. La criatura caza por la noche y nunca ataca directamente a los humanos, prefiriendo el ganado doméstico. Joseph preguntó cómo se podía protegerse de la criatura. Werner negó con la cabeza. El abuelo no dio más detalles al respecto. Solo mencionó que el Wolpertinger evita el fuego y los ruidos fuertes. Según él, varios pueblos habían logrado acabar con la plaga colocando guardias nocturnas con antorchas y tambores. Al final, la criatura regresó a las montañas, aunque algunos afirmaban que los cazadores la habían matado. Los 2 granjeros pasaron los días siguientes preparándose. Joseph reparó todos los puntos débiles de la valla, reforzándolos con palos adicionales. Werner forjó varias puntas de hierro para las lanzas, utilizando herramientas viejas de su herrería. Acordaron hacer guardia juntos, por turnos, en la granja de uno u otro. En el pueblo, que estaba a 3 millas de distancia, Joseph compró un saco de azufre y varios fardos de antorchas. El vendedor del mercado miró extrañado las compras, pero no hizo preguntas. Los rumores sobre el depredador nocturno ya se habían extendido por los alrededores. El 28 de octubre se les unió un tercer vecino, Hans Müller. Su granja estaba situada a media milla al norte, más cerca de las laderas de las montañas. Hans trajo consigo un pesado arco de caza y 2 docenas de flechas. El hombre era conocido por ser un cazador experimentado que cazaba ciervos y corzos en las montañas. Su rostro permanecía tranquilo, pero Joseph notó que las manos de su vecino temblaban ligeramente cuando tensaba la cuerda del arco para probar el arma. Hans confirmó que él también había perdido animales. 6 ovejas en la última semana. Una de las noches vigiló el rebaño con su escopeta, pero aunque oyó ruidos en la oscuridad, no se atrevió a disparar por miedo a dar a sus propias ovejas. Por la mañana descubrió que 2 ovejas habían desaparecido sin dejar rastro y que solo quedaban en el suelo huellas de lucha y manchas de sangre. Los 3 hombres decidieron tender una emboscada. Eligieron la granja de Joseph como lugar de observación, ya que era la más cercana al bosque y la criatura ya había estado allí. Werner trajo un gran tambor que se utilizaba en el pueblo durante las fiestas. Hans afiló las puntas de las flechas y las untó con grasa para que ardieran como antorchas. Joseph preparó varios braseros con carbón y los colocó alrededor del patio. Al anochecer del 30 de octubre, tomaron sus posiciones. Joseph se colocó junto a la ventana de la casa con una ballesta. Werner se colocó en el granero, desde donde se veía bien el corral. Hans se subió al techo del establo y construyó allí una especie de nido de paja donde podía tumbarse y apuntar sin ser visto. La esposa de Joseph y sus hijos se refugiaron en el sótano, llevando consigo provisiones de comida y agua para varios días. La noche cayó rápidamente. Las nubes cubrieron las estrellas y la oscuridad se hizo tan densa que no se veía nada a más de 6 metros. Los braseros proyectaban círculos de luz naranja, pero entre ellos se abrían brechas negras. Las ovejas balaban nerviosas en el corral, apiñándose en un grupo apretado. José escuchaba los sonidos nocturnos, tratando de distinguir los ruidos naturales de los signos de peligro. La primera hora transcurrió en tensa espera. El viento susurraba entre las ramas de los abetos.
Una lechuza ululaba en la lejanía y pequeños animales revoloteaban entre la hierba. José sentía cómo el cansancio se apoderaba de sus hombros. Llevaba 3 noches sin dormir bien y sus párpados pesaban como plomo. El hombre sacudió la cabeza para ahuyentar el sueño. Poco antes de medianoche, las ovejas callaron. El silencio se instaló de inmediato, como si alguien hubiera cubierto el mundo con una gruesa manta. Joseph apretó el mango de la ballesta. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró fijamente la oscuridad más allá del borde de la luz de los braseros. Primero oyó una respiración. Era pesada y ronca, y provenía de algún lugar a la izquierda, detrás de la esquina del cobertizo. El sonido era húmedo, como si el aire pasara a través de unos pulmones llenos de líquido. Joseph se giró hacia ese lado, tratando de ver algo. La respiración continuó durante unos segundos y luego se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Entonces, algo corrió a lo largo de la valla. Joseph vio una sombra fugaz, que se movía demasiado rápido como para distinguir los detalles. La criatura se desplazaba sobre 4 patas, agachada cerca del suelo. Rodeó el brasero, manteniéndose en la oscuridad, y desapareció detrás del establo. Se oyó el sonido de garras arañando la madera. Hans se movió en el tejado, y Joseph vio cómo el cazador levantaba el arco. Wolpertinger emergió de la oscuridad por el otro lado, más cerca del corral. Se puso sobre sus patas traseras, estirándose a toda su altura. A la luz del brasero, Joseph distinguió detalles que no había podido ver la última vez. El pelaje del cuerpo de la criatura crecía de forma irregular, en mechones, entre los que se veía la piel desnuda, cubierta de escamas. Las alas de su espalda se movían nerviosamente, y las plumas se erizaban. Las patas delanteras terminaban en largas garras curvadas, que la criatura clavó en la barra superior de la valla. La boca se entreabrió, dejando al descubierto 2 hileras de dientes, unos destinados a desgarrar y otros a triturar. La criatura se inclinó hacia el corral, inhalando el olor de las ovejas. Los animales se apiñaron en la esquina opuesta, pisoteándose unos a otros en medio del pánico. Wolpertinger pasó sus garras por la madera, dejando profundas marcas. El sonido recordaba al chirrido de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Hans disparó primero. La flecha silbó en el aire y se clavó en el hombro de la criatura. Wolpertinger aulló. El sonido rompió el silencio de la noche, haciendo que Joseph cerrara los ojos ante su brusquedad. La criatura se abalanzó hacia adelante, saltó la valla y se metió dentro del redil. Las ovejas se dispersaron en todas direcciones, pero la criatura fue más rápida. Cubrió a una de ellas con sus patas delanteras y hincó sus colmillos en el cuello de su presa. Werner salió del cobertizo con una antorcha en la mano y comenzó a tocar el tambor. Un ruido sordo resonó por el patio. Joseph salió corriendo de la casa con la ballesta en ristre. Wolpertinger levantó la cabeza de la oveja muerta, con el hocico manchado de sangre. Sus ojos brillaron a la luz de la antorcha, reflejando las llamas con un resplandor amarillo infernal. La criatura saltó sobre Werner. El movimiento fue tan rápido que Joseph apenas pudo seguirlo con la vista. Wolpertinger recorrió 20 pies de distancia de un solo salto. Werner se echó hacia atrás, pero no logró esquivarlo por completo. Las garras le arañaron el brazo, desgarrándole la manga y la piel que había debajo. El hombre gritó y soltó el tambor. La antorcha cayó al suelo, sin dejar de arder. Joseph disparó. El virote pasó a 1 pulgada de la cabeza de la criatura y se perdió en la oscuridad. Wolpertinger se volvió hacia él, gruñendo. La saliva goteaba de sus colmillos, mezclándose con la sangre de la oveja. La criatura dio un paso adelante, luego otro. Joseph retrocedió, tratando frenéticamente de recargar la ballesta. La segunda flecha de Hans alcanzó a la criatura en el costado. Se clavó profundamente, casi hasta el plumaje. Wolpertinger chilló y se lanzó hacia un lado. Hans disparó una tercera flecha, pero esta pasó de largo y se clavó en la pared del granero.
La criatura se abalanzó hacia el establo, donde el cazador estaba sentado en el tejado. Trepó por la pared de madera a una velocidad increíble, clavando sus garras en las tablas para apoyarse. Hans se deslizó por el otro extremo del tejado, cogiendo el arco al pasar. Aterrizó sobre un montón de heno que amortiguó la caída y se puso en pie de inmediato. El Wolpertinger apareció en la cumbrera del tejado. Su silueta se recortaba contra el cielo nocturno. Las alas se abrieron, creando la ilusión de un tamaño aún mayor. La criatura lanzó un largo grito, en el que se mezclaban un gruñido animal y algo parecido a un grito humano distorsionado. Joseph terminó de recargar y apuntó. Pero antes de que pudiera disparar, Werner lanzó la antorcha contra la criatura. La leña ardiente describió un arco y golpeó al Wolpertinger directamente en el pecho. El pelaje se incendió al instante y el fuego se propagó por la piel seca. La criatura chilló, un sonido tan agudo que a Joseph se le taponaron los oídos. El Wolpertinger saltó del tejado y salió corriendo, dejando tras de sí una estela de humo. La criatura se escondió en el bosque. Los tres hombres se quedaron en medio del patio, respirando con dificultad. Werner se agarraba el brazo herido. La sangre le brotaba entre los dedos. Hans recogió el arco y sacó una nueva flecha de la aljaba, listo para volver a atacar. Joseph no bajó la ballesta, apuntando a la oscuridad entre los árboles. Esperaron hasta el amanecer, pero el Wolpertinger no regresó. Con los primeros rayos del sol, los hombres inspeccionaron el lugar de la batalla. En el corral yacía una oveja muerta con la garganta mordida. En el suelo había manchas de sangre, algunas de las cuales pertenecían a la criatura. Joseph siguió el rastro de sangre hasta el borde del bosque. Las gotas de sangre se extendían entre los árboles unos 50 metros más, y luego se interrumpían. Encontró jirones de lana quemados en las ramas y una pequeña zona donde la criatura se había revolcado por el suelo tratando de apagar las llamas. A Werner le vendaron la mano con un paño limpio empapado en una decocción de hierbas. Las heridas eran profundas, pero no mortales. 4 surcos paralelos se extendían desde el codo hasta la muñeca, cada uno con una profundidad de aproximadamente 1/4 de pulgada. La esposa de Joseph trató las heridas con alcohol, y Werner apretó los dientes sin emitir ningún sonido. Hans recogió las flechas disparadas. 2 de ellas estaban rotas, pero las demás podían reutilizarse. El cazador informó de que había alcanzado al animal 2 veces y que ambas flechas habían penetrado profundamente. Inspeccionó la zona del bosque donde se había escondido el Wolpertinger y observó que el rastro de sangre se dirigía hacia las montañas, hacia las laderas más altas. Los 3 hombres discutieron qué hacer a continuación. Hans insistía en rastrear a la criatura y acabar con ella antes de que sus heridas se curaran. Joseph no estaba tan seguro. La criatura resultó ser mucho más peligrosa de lo que él había imaginado. Su velocidad y ferocidad superaban todo lo que había enfrentado hasta entonces. Werner escuchaba en silencio la discusión, apretando su brazo vendado contra el pecho. Al final, decidieron esperar a la noche siguiente. Si el Wolpertinger regresaba, significaba que las heridas no le habían causado daños graves y que tendrían que cazarlo en las montañas. Si la criatura no aparecía, tal vez había muerto a causa de las heridas o se había ido a otros lugares. El 31 de octubre, al atardecer, el tiempo cambió. La temperatura bajó y sopló un viento frío desde las montañas. El cielo se cubrió de pesadas nubes plomizas y al atardecer comenzó a caer la primera nevada. Pequeños copos revoloteaban en el aire y se posaban en el suelo formando una fina capa. Joseph estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la blancura cubría el patio. Su esposa preparaba la cena. Los niños jugaban en un rincón, pero el ambiente en la casa seguía siendo tenso. Werner y Hans llegaron al anochecer. Werner tenía la mano hinchada y le costaba doblar los dedos. Hans trajo nuevas flechas, esta vez envueltas en tela impregnada de resina y grasa. Podrían convertirse en proyectiles incendiarios improvisados si fuera necesario. Los hombres ocuparon las mismas posiciones que la noche anterior. La nieve seguía cayendo,
creando un manto blanco a través del cual la visibilidad no superaba los 30 pies. Las braseras chisporroteaban bajo los copos de nieve, y las brasas se apagaban poco a poco. Joseph echaba más leña para mantener el fuego. La medianoche llegó y pasó sin incidentes. Las ovejas dormían en el redil, protegidas de la nieve bajo un cobertizo. Reinaba un silencio absoluto. La nieve amortiguaba todos los sonidos. José empezaba a pensar que el Wolpertinger no vendría, cuando oyó un nuevo ruido, un arañazo lento y metódico sobre la madera. Provenía del techo de la casa, justo encima de la cabeza de Joseph. El hombre se quedó inmóvil, mirando fijamente al techo. El sonido se desplazaba de izquierda a derecha y luego al revés. Algo caminaba por el techo. Las garras arañaban las tejas de madera. Joseph abrió la puerta con cuidado y miró hacia afuera. La nieve caía más densamente. Los copos se pegaban a sus pestañas. Levantó la cabeza, tratando de ver el techo, pero solo veía una neblina blanca. El arañazo cesó. El hombre dio un paso adelante, con la ballesta en alto y lista para disparar. Wolpertinger saltó del tejado directamente sobre él. Joseph vio a la criatura en el último momento, una masa oscura que se abalanzaba sobre él desde arriba. Retrocedió, falló el tiro y el virote se perdió en el cielo. La criatura aterrizó a 3 pies de él, hundiéndose profundamente en la nieve. El pelaje quemado desprendía un olor a carne chamuscada, y en el costado tenía una herida abierta por la flecha de Hans, de la que emanaba un líquido oscuro. Pero la criatura estaba viva y furiosa. Se abalanzó sobre Joseph con un gruñido. El hombre tiró la ballesta inservible y sacó un cuchillo de su cinturón. La hoja era corta, de solo 20 centímetros, destinada a cortar carne, pero no tenía otra arma a mano. El Wolpertinger se abalanzó sobre él y lo derribó. Joseph cayó de espaldas, pero la nieve amortiguó el golpe. La boca de la criatura se abrió a 1 pulgada de su cara, y su aliento lo envolvió con un hedor putrefacto. Joseph clavó el cuchillo en el cuello de la criatura, poniendo toda su fuerza en el golpe. La hoja atravesó el pelaje, la piel y los músculos, topándose con algo duro en el interior. Wolpertinger aulló y retrocedió. El cuchillo quedó clavado en la herida, con el mango sobresaliendo de la garganta de la criatura. La sangre oscura brotó a borbotones, empapando la nieve a su alrededor. Se oyó un disparo a la derecha. Hans bajó del tejado del granero y lanzó una flecha desde una distancia de 20 pies. La flecha se clavó en el pecho del Wolpertinger, atravesándole las costillas. La criatura se tambaleó, dando pasos vacilantes hacia un lado. La segunda flecha le siguió inmediatamente, alcanzándole en la misma zona. La criatura cayó de rodillas, con un jadeo ronco que salía de su boca junto con salpicaduras de sangre. Werner corrió con una lanza en su mano sana. Clavó la punta en el costado de la criatura, empujando con todas sus fuerzas. La punta atravesó las costillas, llegando a los órganos vitales. El Wolpertinger se retorció convulsivamente, arañando la nieve con sus garras. Sus ojos amarillos se apagaron y su mirada se volvió borrosa. Tras otro jadeo ronco, la criatura se quedó inmóvil, tendida en el suelo cubierto de sangre. Los 3 hombres se quedaron de pie junto al cuerpo, respirando con dificultad en el aire frío. La nieve seguía cayendo, cubriendo poco a poco el cadáver con un sudario blanco. Joseph se puso en pie, sacudiéndose la nieve de la ropa. Le temblaban las manos por la tensión que había sufrido. Werner se apoyaba en su lanza, con el rostro pálido como un lienzo. Hans bajó el arco y se agachó junto a la criatura, observándola a la luz de la antorcha. Al observarlo más de cerca, el Wolpertinger parecía aún más extraño. Era del tamaño de un lobo grande, casi 5 pies de largo desde la nariz hasta la cola. Su cuerpo estaba cubierto de pelo irregular que crecía en mechones. En los espacios entre los mechones se veía la piel desnuda, cubierta de pequeñas escamas, como las de un reptil. La cabeza tenía una forma alargada, parecida a la de un conejo, pero con una mandíbula maciza y dientes de depredador. Los cuernos le crecían en la parte superior del cráneo,
curvados y afilados, de unos 30 centímetros de largo cada uno. Las alas de la espalda no se correspondían con el tamaño del cuerpo, ya que eran demasiado pequeñas para volar correctamente. Las plumas eran escasas, muchas de ellas quemadas y rotas. Las patas delanteras combinaban rasgos de aves y mamíferos, con largas garras curvadas como las de un ave rapaz. Las extremidades traseras terminaban en pezuñas bifurcadas, pero con una garra adicional que crecía en la parte posterior. Hans pasó la mano por el cuerpo, sintiendo bajo sus dedos una extraña estructura ósea. El esqueleto de la criatura parecía estar compuesto por diferentes animales, con articulaciones unidas en ángulos antinaturales. El cazador examinó los dientes de la boca y contó 3 tipos diferentes: colmillos afilados para desgarrar la carne, molares planos para triturar y pequeños incisivos para arrancar la carne de los huesos. Joseph sacó su cuchillo de la garganta de la criatura. La hoja estaba cubierta de sangre negra y espesa, cuyo olor provocaba náuseas. El hombre limpió el cuchillo con la nieve y luego con su propia ropa. Werner propuso arrastrar el cuerpo al cobertizo hasta la mañana siguiente, cuando podrían examinarlo a la luz del día. Entre los 3 levantaron el cadáver, que resultó ser más pesado de lo esperado, y lo llevaron al cobertizo, colocándolo sobre unas tablas viejas. El resto de la noche transcurrió en espera. Los hombres no se separaron, temiendo que pudiera haber más de un Wolpertinger, pero no pasó nada más. Al amanecer dejó de nevar y salió el pálido sol invernal. Joseph envió a su hijo mayor al pueblo con la noticia de lo sucedido. Al mediodía del 1 de noviembre, un grupo de 8 personas llegó a la granja. Entre ellos se encontraban el alcalde del pueblo, el padre Heinrich y varios campesinos curiosos. Examinaron el cuerpo del Wolpertinger. Algunos se santiguaron, otros se quedaron en silencio, mirando a la criatura. El padre Heinrich roció el cadáver con agua bendita y rezó una oración. Luego propuso quemar los restos para que no quedara nada de la criatura impura. Encendieron una gran hoguera al borde del campo. Joseph, Werner y Hans trasladaron el cuerpo del Wolpertinger y lo colocaron sobre la leña apilada. El padre Heinrich volvió a recitar oraciones, bendiciendo la tierra. El alcalde acercó una antorcha a la hoguera. Las llamas se avivaron rápidamente, envolviendo el cadáver por todos lados. La lana se incendió, desprendiendo un olor repugnante a piel y carne quemadas. La gente se quedó de pie alrededor de la hoguera, observando en silencio cómo el fuego devoraba los restos del ser. Cuando la hoguera se consumió hasta quedar solo brasas, no quedó nada reconocible. Solo huesos carbonizados entre las cenizas. El anciano ordenó enterrar incluso eso. Cavaron un hoyo profundo en la tierra helada, echaron allí las cenizas y los huesos, y lo cubrieron con tierra. Encima colocaron una sencilla cruz de madera sin inscripción. Las semanas siguientes transcurrieron con relativa tranquilidad. Los ataques al ganado cesaron. Los granjeros empezaron a relajarse poco a poco, aunque muchos seguían encerrando a los animales por la noche en los establos y guardando armas. La herida de Werner se curó lentamente, dejando 4 profundas cicatrices en el antebrazo. Contaba la historia del Wolpertinger a todo el que quisiera escucharla, y poco a poco, el suceso se convirtió en una leyenda local. Joseph era menos comunicativo, preparó la cerca, reemplazó las ovejas muertas y volvió a sus quehaceres habituales. Pero por las noches solía despertarse empapado en sudor frío, con el recuerdo del jadeo ronco y los chillidos de la criatura aún en su mente. Su esposa no le preguntaba nada, solo le cogía de la mano en la oscuridad hasta que se calmaba. Hans recogió los restos de las flechas con las que había alcanzado al Wolpertinger y los guardó como trofeos. Talló una pequeña figura en uno de los astiles, que se parecía vagamente a la forma de la criatura, y la colgó sobre la puerta de su casa como talismán protector. El padre Heinrich anotó en detalle lo sucedido en el libro parroquial. Describió al Wolpertinger como una bestia demoníaca, engendrada por las fuerzas del diablo, enviada para tentar a los justos. El sacerdote atribuyó la victoria sobre la criatura a la providencia divina
y a las oraciones de los fieles. La anotación terminaba con una advertencia a las generaciones futuras de que el mal puede adoptar diferentes formas y que los creyentes deben estar alerta. Pero no todas las historias sobre los Wolpertinger terminaron ese otoño. El 23 de noviembre, un granjero llamado Kurt Wagner, cuya granja se encontraba a 10 millas al este, encontró 5 cabras destrozadas. Las huellas alrededor del lugar del asesinato coincidían con las que dejaba el Wolpertinger. Kurt reunió a varios vecinos y organizaron una batida en el bosque más cercano. Tras 3 días de búsqueda, encontraron una cueva en un saliente rocoso. En su interior descubrieron huesos de diversos animales, algunos muy recientes, y un extraño nido tejido con ramas, lana y plumas. Pero la criatura no estaba allí. Kurt y sus hombres destruyeron el nido, quemaron los huesos y taparon la entrada de la cueva con piedras. Regresaron a casa con la esperanza de que eso fuera suficiente. Pero la noche siguiente, el Wolpertinger apareció en la granja de Kurt. La criatura destrozó la puerta del granero, mató a 3 vacas y desapareció antes del amanecer. Kurt descubrió nuevas huellas que conducían de vuelta a las montañas, a zonas más altas y de difícil acceso. Los intentos de rastrear a la criatura en las montañas no tuvieron éxito. Nevó abundantemente, ocultando las huellas. La temperatura bajó tanto que varios cazadores sufrieron congelaciones. Tras una semana de búsquedas infructuosas, la gente regresó al valle. Los ataques continuaron esporádicamente durante todo el invierno, cada vez en lugares diferentes. El Wolpertinger, o varios Wolpertinger, cazaban en granjas aisladas, eligiendo a quienes vivían lejos de los pueblos. Al final del invierno, las pérdidas ascendían a más de 60 cabezas de ganado. 3 granjeros resultaron heridos al intentar defender sus granjas. Uno de ellos, un anciano llamado Franz, murió de una infección en la sangre después de que las garras de la criatura le desgarraran el muslo. Fue enterrado a principios de enero, y el padre Heinrich mencionó en su discurso fúnebre el peligro que representaban los bosques oscuros. Joseph participó en varias redadas ese invierno. Grupos de hombres armados peinaban los bosques tratando de encontrar la guarida de la criatura o al propio Wolpertinger. Encontraron huellas, a veces sangre fresca, incluso trozos de pelo quemado enganchados en los arbustos. Pero nadie vio a la criatura. Era como si se disolviera en la espesura del bosque, apareciendo solo para realizar rápidas incursiones nocturnas. La primavera trajo alivio. Con el calentamiento, los ataques cesaron. Algunos suponían que el Wolpertinger había muerto a causa de las heridas sufridas durante el invierno. Otros pensaban que la criatura se había adentrado en las montañas, donde había suficiente caza y ya no necesitaba el ganado doméstico. Otros creían que había varios ejemplares y que el invierno los había diezmado, al igual que había diezmado a otros animales salvajes en los meses especialmente duros. Hans contaba que durante una de las cacerías de corzos en abril, encontró los huesos de un animal grande en la ladera de una montaña. El esqueleto yacía bajo un saliente de la roca, parcialmente cubierto por nieve vieja. Los huesos tenían una estructura extraña, similar a la del Wolpertinger muerto. El cráneo con cuernos, la columna vertebral curvada, las extremidades de diferente longitud. Hans no bajó los restos, solo memorizó el lugar. El verano transcurrió tranquilamente. Los granjeros trabajaban en los campos, pastaban el ganado en los prados de montaña y cosechaban. La vida volvió a la normalidad. La historia del Wolpertinger se convirtió poco a poco en una leyenda que se contaba por las noches alrededor del fuego, adornando los detalles. Los jóvenes escuchaban con los ojos muy abiertos. Los ancianos asentían con la cabeza, recordando sus propios miedos de aquel invierno. El otoño de 1488 llegó sin incidentes. La cosecha fue buena. El ganado engordó en los pastos de verano. Los campesinos se preparaban para el invierno, almacenando leña, salando carne, aislando sus viviendas. Las conversaciones sobre el Wolpertinger se hicieron menos frecuentes. Algunos ya empezaban a dudar de si los testigos no habían exagerado el peligro.
Quizás se trataba simplemente de un lobo grande, mutilado y, por lo tanto, especialmente agresivo. O un oso rabioso que había perdido el miedo al hombre. Pero Joseph, Werner y Hans sabían la verdad. Habían visto a la criatura de cerca, habían luchado contra ella y había matado a uno de ellos. Y recordaban que en algún lugar de las montañas, en cuevas oscuras y desfiladeros ocultos, podían quedar otros. Los hombres no lo comentaban en voz alta, pero cada uno de ellos mantenía sus armas en buen estado y escuchaba atentamente los sonidos nocturnos. Werner a veces se despertaba por la noche con dolor en el brazo. Las cicatrices le dolían, especialmente antes de que cambiara el tiempo. Se levantaba, se acercaba a la ventana y miraba la línea oscura del bosque en el horizonte. Su esposa le preguntaba qué le pasaba, pero él solo negaba con la cabeza y volvía a la cama. Hans colgó sobre la chimenea los cuernos que le habían quitado al Wolpertinger muerto. Uno de los cazadores se los había traído, desenterrándolos de la tumba de la criatura, a pesar de la prohibición. Los cuernos eran oscuros, casi negros, con puntas afiladas. Hans no reveló su procedencia, sino que las llamó trofeo de una cabra montés poco común. Pero por las noches las miraba y recordaba cómo la criatura se había subido al techo del establo. Joseph reforzó las vallas que rodeaban toda la finca, añadiendo postes adicionales. Colocó trampas alrededor del bosque, trampas pesadas, capaces de retener a un animal grande. Las revisaba cada mañana, pero siempre estaban vacías. Su esposa decía que se había vuelto demasiado cauteloso, incluso paranoico. José no discutía, simplemente seguía revisando las trampas. El invierno de 1488-1489 fue aún más duro que el anterior. La nieve cayó a mediados de octubre y no se derritió hasta abril. La temperatura bajó tanto que el agua se congelaba en los cubos de las casas, incluso cuando las estufas estaban encendidas todo el día. La caza en los bosques se volvió escasa. Los lobos bajaban a los pueblos y robaban perros y gallinas. Los Wolpertinger también regresaron. El primer ataque tuvo lugar a principios de noviembre en la granja de la viuda Martha Schultz. 5 ovejas fueron asesinadas en una sola noche y sus cuerpos quedaron esparcidos por el corral. Las huellas alrededor del lugar no dejaban lugar a dudas. Martha envió a sus hijos en busca de ayuda y, al atardecer, se reunió un grupo de 12 hombres armados. Entre ellos estaban Joseph, Hans y Werner, a pesar del dolor en la mano. Estuvieron de guardia 3 noches seguidas, pero el Wolpertinger no apareció. La cuarta noche, la mitad del grupo regresó a sus casas, cansado de las noches sin dormir. Quedaron 6, incluidos 3 veteranos de la caza del año anterior. La quinta noche, la criatura apareció. No apareció por el bosque, como se esperaba, sino por el lado opuesto, desde el campo abierto. La criatura se movía agachada, pegada a la nieve, casi invisible en la ventisca. El centinela no lo vio hasta que el Wolpertinger estaba a solo 15 metros de la casa. El grito de advertencia despertó al resto. La lucha fue breve y cruel. La criatura era más grande que la que habían matado un año antes. Ignoró las flechas que se clavaban en su cuerpo y siguió atacando. 2 hombres resultaron gravemente heridos antes de que lograran acorralar a la criatura en un rincón del granero. Allí la mataron a golpes con lanzas y hachas, golpeándola hasta que dejó de moverse. Era un macho de casi 2 metros de largo, con cuernos enormes y alas bien desarrolladas. Su pelaje era más espeso que el del primer Wolpertinger y de un color más oscuro, casi negro. Los dientes de su boca alcanzaban los 2 pulgadas de largo. Las garras de sus patas delanteras estaban curvadas en un ángulo agudo, perfectamente adaptadas para desgarrar la carne. El cuerpo fue quemado de nuevo, pero solo 2 semanas después se produjo un nuevo ataque, 6 millas al norte. Luego otro más, al otro lado del valle. A finales de diciembre quedó claro que había varios Wolpertinger, quizás un grupo familiar o incluso una pequeña población que habitaba en las montañas y bajaba al valle en invierno en busca de presas fáciles.
El alcalde del pueblo pidió ayuda al duque de Baviera. La noticia llegó a la corte, y en enero, un destacamento de 20 soldados al mando del capitán Ludwig von Stein llegó al valle. Trajeron ballestas, lanzas largas, cotas de malla e incluso 2 cañones ligeros. El capitán von Stein organizó una caza metódica. Los soldados se dividieron en grupos y comenzaron a peinar sistemáticamente los bosques de montaña. Los cazadores locales sirvieron de guías. Hans, como el más experimentado, se puso al frente de uno de los grupos. Joseph y Werner se unieron al otro. La caza duró 3 semanas. Durante ese tiempo, descubrieron y destruyeron 4 guaridas de Wolpertinger. En uno de ellos, encontraron los restos de una docena de animales diferentes y un cráneo humano, que posiblemente perteneciera a alguno de los viajeros desaparecidos. En otro, descubrieron un nido con 3 crías. Eran del tamaño de conejos grandes, cubiertos de pelo ralo, con cuernos apenas asomados y alas sin desarrollar. Los cachorros fueron asesinados inmediatamente. En total, durante el periodo de caza se eliminaron 9 Wolpertinger adultos y 5 crías. 2 soldados murieron, uno al derrumbarse la cueva donde se había refugiado la criatura herida, y el segundo por una infección tras ser arañado por una de las crías. 7 resultaron heridos de diversa gravedad. El capitán von Stein redactó un informe detallado sobre la campaña y se lo envió al duque. En él describía a los Wolpertinger como peligrosos depredadores que no se encontraban en otras regiones. El capitán sugirió que las criaturas habían aparecido como resultado de alguna anomalía natural o intervención demoníaca. Recomendó continuar con las patrullas periódicas en las zonas montañosas para evitar que la amenaza volviera a aparecer. El duque respondió enviando su agradecimiento al pueblo por su resistencia y ordenó pagar una indemnización a las familias que habían sufrido pérdidas. La tropa de soldados fue retirada en febrero, cuando pareció que todos los Wolpertinger habían sido exterminados. Antes de partir, el capitán von Stein agradeció personalmente a Joseph, Werner y Hans por su ayuda y les entregó a cada uno una pequeña suma de dinero. La primavera llegó silenciosamente. La nieve comenzó a derretirse en marzo, dejando al descubierto la tierra ennegrecida. Los granjeros sacaron el ganado a los primeros claros y evaluaron los daños causados por el invierno. Muchas granjas perdieron una parte importante de su ganado y algunas se encontraron al borde de la ruina, pero la comunidad apoyó a los afectados, compartiendo ganado y grano. El padre Heinrich celebró un servicio especial en memoria de los fallecidos. Habló de que el mal adopta diferentes formas, pero que la fe y la unión siempre son más fuertes. El sacerdote bendijo a todos los participantes en la caza y rezó por las almas de los caídos. Después del servicio, la gente se reunió en la plaza frente a la iglesia, y el alcalde anunció que el peligro había pasado. Pero Joseph, de pie entre la multitud, miraba las montañas y no sentía alivio. En las montañas había muchas cuevas, barrancos ocultos, lugares donde nunca había pisado el hombre. ¿Quién sabía cuántos Wolpertinger más se escondían allí, esperando a que la gente bajara la guardia? Hans compartía sus temores. El cazador recopiló historias sobre extrañas criaturas que había oído contar a los viejos montañeses y descubrió que las referencias a los Wolpertinger se remontaban a tiempos muy lejanos, a siglos atrás. Werner era más optimista. Creía que la caza masiva había exterminado a toda la población y que las criaturas no volverían. Su mano se había curado por completo, aunque los dedos ya no se doblaban con la misma facilidad que antes. Continuó trabajando, reconstruyó la granja y disfrutó de cada nuevo día sin miedo. Pasaron los años. La historia de los Wolpertinger se convirtió en parte del folclore local. Los viajeros que pasaban por el valle escuchaban las historias de los ancianos y las anotaban en sus diarios. Algunos calificaban las historias de exageradas, fruto de la imaginación supersticiosa. Otros creían cada palabra y evitaban los senderos de montaña. De vez en cuando, el ganado desaparecía en circunstancias inexplicables. A veces, los cazadores encontraban huellas extrañas en las montañas o escuchaban ruidos inusuales por la noche. Pero nadie volvió a ver al Wolpertinger de cerca.
Quizás las criaturas aprendieron a evitar a los humanos. Quizás su población realmente había sido exterminada. O quizás simplemente esperaban, escondidos en las oscuras profundidades de las montañas, a la llegada del siguiente invierno riguroso. Joseph vivió otros 30 años después de los acontecimientos de 1487. Murió en 1517, anciano y rodeado de sus nietos. En su lecho de muerte, le pidió a su nieto mayor que siempre tuviera armas en casa y que no confiara en la tranquilidad de los bosques de montaña. El joven asintió sin comprender, pero recordó las palabras de su abuelo. Werner falleció antes, en el año 1503, a causa de un resfriado que se convirtió en neumonía. Lo enterraron en el cementerio del pueblo y en la lápida grabaron unas sencillas palabras: esposo amoroso, padre, valiente defensor de la comunidad. Hans sobrevivió a ambos. Vivió hasta los 78 años, lo que era una rareza en aquella época. El cazador siguió yendo a las montañas hasta sus últimos días, aunque no tan lejos como en su juventud. Les contaba a sus bisnietos sobre los Wolpertinger, les mostraba los cuernos sobre la chimenea y les enseñaba a ser cautelosos. Cuando murió en 1532, los cuernos desaparecieron. Nadie sabía quién los había cogido, ni dónde habían ido a parar. Los registros del padre Heinrich se conservaron en el archivo de la iglesia. Siglos más tarde, fueron descubiertos por historiadores que estudiaban la vida de los pueblos bávaros en la Edad Media. Los registros sobre los Wolpertinger despertaron interés y controversia. Algunos científicos los consideraban una fantasía o una descripción alegórica de algún acontecimiento real. Otros suponían que los campesinos realmente se habían encontrado con una especie animal desconocida, posiblemente extinta en la actualidad. Los zoólogos modernos se muestran escépticos ante las historias sobre los Wolpertinger. La combinación de características de diferentes animales descrita en los registros contradice las leyes de la evolución y la anatomía. Nunca se ha encontrado ninguna prueba física de la existencia de tales criaturas. No hay huesos, salvo los dudosos hallazgos descritos por Hans. No hay pieles, dientes ni garra. Pero en los Alpes bávaros, aún hoy se cuentan historias. Los cazadores a veces hablan de extraños sonidos en los bosques nocturnos, de huellas que no se parecen a nada conocido, de sombras que se mueven entre los árboles. Los guías locales advierten a los turistas que no se adentren en determinadas zonas de las montañas. Cuando se les pregunta por qué, sonríen y dicen que allí hay animales peligrosos.